Pues bienvenidas a esta masterclass. Se incorporará más gente ahora, espero. Para mí es uno de los temas más interesantes. Yo estuve como 2 años haciendo talleres, haciendo reuniones de grupo con personas que habían sido diagnosticadas de fibromialgia, que eran todo mujeres. Ahora veremos por qué, pero el 99%, o veremos una hipótesis de por qué el 99% de los diagnósticos son en mujeres. Son en mujeres. Lo que sí que me llamaba mucho la atención de la fibromialgia y del dolor crónico es que cada vez me encontraba con más personas que decían que habían mejorado mucho o incluso que se habían curado, ¿no? Y su testimonio era más o menos siempre parecido. Le decían al médico que ya no tenían crisis o no tenían apenas crisis de dolor, o incluso que ya no tenían. Y el médico solía decir, pues me habré equivocado con el diagnóstico, no sería fibromialgia, porque la fibromialgia está catalogada como una enfermedad crónica para toda la vida. Cuando aparece, supuestamente, ya nunca más desaparece. Sin embargo, os aseguro que he conocido bastantes personas que se le habían reducido mucho las crisis. Mi madre, sin ir más lejos, vivía con fibromialgia. Yo siempre la vi desde pequeñito con fibromialgia. Ahora hace muchos años que no la he visto con ninguna crisis. Bueno, siempre hay un componente en toda enfermedad o en todo diagnóstico, hay diferentes influencias, pero hay un componente emocional bastante importante, bastante importante. Fibromialgia, dolor crónico, síndrome de fatiga crónica, es que se suele meter todo en el mismo saco. Bueno, si es un dolor muy concreto en una zona del cuerpo, no. Pero cuando hablamos de síndrome de fatiga crónica, se supone que es uno de los síntomas de la fibromialgia que ahora vamos a ver. Como tú decías, es que parece ser que cuando no se sabe muy bien lo que tiene una persona, al final se le dice, pues tiene fibromialgia, ¿no? Se han metido dentro de lo que es la fibromialgia un montón de síntomas, ¿no? Bueno, lo que sí que quiero decir es que cada persona es un mundo, ¿no? Y vamos a hablar de algunas generalidades y como yo siempre digo, pues al final no le tenemos que dar el poder a lo externo. Estos son generalidades porque se han estudiado y se ve o se sabe que, bueno, un porcentaje muy alto de las personas con fibromialgia pues les ocurren estas cosas. ¿Qué es la fibromialgia? Vale, por definición es dolor en las fibras musculares. Es un dolor generalizado en las articulaciones, espalda, cuello, hombros, cadera, rodillas, en fin, las articulaciones en general, y sin motivo aparente. Es una enfermedad crónica reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1992 como una enfermedad reumatológica. Ok. Síntomas, por lo que comentábamos, dolor físico osteoarticular, dolor a la mínima presión. Las personas con fibromialgia, muchas de ellas se quejan de que se tocan así un poquito con el dedo o les tocan un poquito y les duele mucho el cuerpo. Dolor con los cambios de temperatura, incluso con una ráfaga de viento en algunas personas también. Dolor de cabeza, insomnio, mareos. Esto es lo que me sorprende a mí, que al final prácticamente está todo ahí metido. Mareos, vértigos, pérdida de memoria, ansiedad, depresión, problemas de visión, aumento de peso, sudoración, fatiga crónica, como decía María, manos y pies fríos también se considera uno de los posibles síntomas de la fibromialgia, falta de concentración también se considera, cambios de humor, es que estamos hablando de algo tan genérico, y bueno, es una enfermedad que es aquí donde vienen las dificultades, es una enfermedad muy difícil de diagnosticar, o difícil, no muy difícil, sino difícil de diagnosticar porque no existe una tecnología para medir el dolor. Igual que tenemos aparatos de medición de otras cuestiones, el dolor no sabemos medirlo, no existe un aparatito y la ciencia funciona mucho por medición. No existe un aparato que diga, pues tienes 100 de dolor, o tienes 2000, o tienes 3000. Entonces, muchas veces pasan años hasta que ya se descarta todo o no se encuentra otra cuestión y se dice, pues, esto que te ocurre a ti es fibromialgia. Es una enfermedad que hasta el año 92 no existía, no estaba oficialmente reconocida. Sin embargo, ahora casi todos tenemos a alguien cercano
que ha sido diagnosticado de fibromialgia o de fatiga o de dolor crónico. ¿Ok? Para mí una de las cuestiones es la influencia emocional. Creo que es una de los diagnósticos o de las sintomatologías que la influencia emocional se ve claramente en estos casos. Lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a avanzarlo y lo vamos a ir viendo. Yo he estado con asociaciones de fibromialgia y al 90 y tantos por ciento lo que voy a contar hoy les suena a chino realmente, ¿eh? Y es un patrón de desvalorización muy profunda en el que no se obtienen resultados de un día para otro. Es algo bastante progresivo y quien quiere realmente entrar, ¿eh? Entra un porcentaje muy bajo. Lo que sí que ocurre es que en ese porcentaje muy bajo hay mejoras notables, Pero el resto, en un porcentaje muy alto, es como que no. Pero bueno, está bien, es un poco lo que dice Elena. Nosotros ponemos las herramientas a disposición de quien las quiera coger. Sí que es cierto que al principio yo digo, ostras, pero si es que si hay una mejora tan buena, ¿por qué las demás no acceden, ¿no? A practicar o a por lo menos replantearse este tipo de cuestiones que vamos a ver ahora, ¿eh? Pues porque no acceden, porque cada persona es un mundo. Porque están en bucle. Yo te hablo personalmente porque estás en bucle, no ves solución. Yo te digo como yo, hasta que, bueno, no sé ni el cómo ni el por qué, pues vale, cambias el Claro, chip. Pero estás en claro. bucle y esto no tiene solución, esto no sé qué. Yo me acuerdo que yo me apunté a la Asociación de Fibromialgia y duré 2 telediarios. ¿Por qué? Porque era pobrecita de mí, hacía que si hacen punto de cruz, que se hace no sé cuánto, digo, mira, yo no me apunto para hacer estas cosas, yo lo que quiero está mejor. O sea, fisio, esto, lo otro, pero es para darle la vuelta a la tortilla. Yo duré 2 telediarios porque yo decía, digo, yo esto no es para mí. Digamos que tienen demasiado asumido que a la tortilla no se le puede dar la vuelta, porque como está diagnosticado como de enfermedad crónica, pues toca vivir con esto, ¿no? De alguna forma. Es como un poco utópico pensar que se puede solucionar una enfermedad crónica, aunque sea a nivel emocional. Y lo que ocurre Pero es es que que, luego en la práctica funciona, hay muchas mejoras, ¿eh? Muchísimas. Pero hay algo que a mí me decían todas, yo siempre les decía, ¿qué crees tú que ha cambiado para que tú te encuentres mejor? Y me decían, he cambiado yo internamente. Eso me lo decían todas, ¿eh? Todas, es cierto. Entonces, hay una asociación clara y directa. Podrá estar más demostrado, menos demostrado, pero ocurrir está ocurriendo. Está ocurriendo. Bueno, el 99% son mujeres enfermas. Yo le he encontrado a esto una explicación transgeneracional, que sean el 99%. Pero bueno, puede ser muchas cosas. La edad media del diagnóstico está en torno a los 40 años, aunque ya se diagnostican personas mucho más jóvenes. Y a fecha del 2017 había en España, con 40 millones de habitantes, había 1.200.000 diagnosticados o diagnosticadas de fibromialgia en España. Y bueno, tengo aquí algún dato que otro, y es que tiene un coste anual en seguridad social y en bajas laborales, etcétera, en España de 15.000 millones de euros. Esto alguna vez lo he dicho en alguna conferencia, pero es un poquito por si se puede llamar la atención de alguien, sobre todo de algún político, y cuando decimos que algo tiene costes económicos es como que a veces se llama la atención de muchas personas, ¿no? Bueno, y sobre el momento en el que se desencadena, hay un momento en el que se desencadena. Puede que se diagnostique años más tarde, pero hay un momento en el que se desencadena. Se habla de cierta predisposición genética. Para mí esto tiene sentido. Se habla de que si tú has tenido fibromialgia, pues tus hijos, o en este caso tus hijas, porque es algo más femenino, esta enfermedad es mucho más femenina, pues pueden tener cierta predisposición genética a tenerla. Para mí tiene sentido porque en mi análisis o en mi forma de verlo durante años tiene un origen claro en gran medida transgeneracional, ¿no? También hay que prestar especial atención a los impactos emocionales, ¿no? En el momento en que se desencadena, si ha habido algún trauma, algún cambio de vida notable, una separación, si ha habido algún accidente, si ha habido un cambio de domicilio, etcétera, etcétera.